Saberes. Visibilizar, rescatar, reconocer las aportaciones de las mujeres unicachenses al conocimiento científico, tecnológico, humanístico, artístico y de innovación. Saberes es una producción de la Dirección de Derechos Humanos y Género de la UNICACH. Saberes. ¿Qué tal? Les saluda Elba García, directora de Derechos Humanos y Género de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en esta emisión del programa Saberes. Esta es una producción de la Dirección de Derechos Humanos y Género de la UNICACH. Hemos hablado en emisiones anteriores con docentes, investigadoras sobre temas muy diversos. Hablamos sobre la nixtamalización, la importancia de la cultura del maíz en México. Hemos hablado también de la política institucional de igualdad de género en las universidades y hoy hablaremos de la historia. Y hablaremos con una invitada que es Ana María Parrilla Albuerne, doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha coordinado y escrito diferentes libros, artículos y capítulos de libros sobre la historia colonial de Chiapas. Entre ellos podemos destacar, junto con Jesús Héctor Trejo, Pedro Quesada, del campo de batalla a la burocracia americana, un ejemplo de versatilidad, en coautoría con Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz. Alcaldes y subdelegados de la Intendencia de Ciudad Real de Chiapas, autoridades enfrentadas en víspera de la independencia, la conformación de las subdelegaciones en la Intendencia de Ciudad Real Chiapas, la fiscalidad municipal en los albores de la independencia Chiapas con Giovanna Celaya Ñández, la fiscalidad municipal en construcción, política, impuestos e instituciones, entre otros. Bienvenida, muy bienvenida a esta emisión del programa Saberes, así que de España, de Madrid. Sí, exactamente, de Madrid. ¿Cómo llegó usted a México? Pues es una historia un poco larga. Bueno, llegué, en ese momento que llegué a México, primero, llegué a la península de Yucatán, y en aquella época me dedicaba más a la arqueología. Entonces estaba haciendo una tesis doctoral que no finalicé sobre arqueología, y pues estuve yendo y viniendo a España por temporadas de campo y arqueología, y pues en una de esas temporadas de campo conocí al que hoy es mi marido, y pues ya me quedé aquí. Luego vinimos a Chiapas, y después de un tiempo aquí en el estado, salió la plaza en la escuela donde ya daba una materia como profesora de asignatura, y ahí me quedé, aquí me quedé con ustedes. Sí, muy bien, excelente para tenerla aquí en la universidad. Hoy hablaremos de una de sus últimas publicaciones que usted coordinó, un libro bastante extenso, interesantísimo, El Nudo Gordiano. El Nudo Gordiano, y voy a citar aquí palabras de la persona que escribió la introducción, es un libro extenso, bien documentado, que arroja nuevas luces sobre un proceso de transición hacia la independencia en América Latina, particularmente Centroamérica, México, Chiapas en particular. El tiempo histórico analizado va de 1765, coincidiendo con la llegada de José Gálvez a Nueva España, hasta 1850, fecha aproximada del nacimiento de los estados nacionales. Examina los aspectos político, legal, económico y administrativo. Son 14 artículos bien documentados en los cuales se examina la historia de América Latina, la historia de México, la historia de Chiapas, desde adentro, desde los municipios. Entiendo es lo que hace de este libro algo diferente, especial, importantísimo. Sí, efectivamente, los trabajos sobre la época preindependiente, independiente, siglo XIX, son muchos, tanto en México como en Centroamérica. Sin embargo, muchas veces lo que se ha hecho es una historia desde el punto de vista institucional. Quiero decir esto desde arriba, decimos, en la historia. Un poco viendo las políticas aplicadas, la legislación, etcétera. Pero muchas veces
En esta historia institucional o política, pues se nos ha criticado, bueno, dónde quedaron las personas, ¿no? ¿Dónde queda el actor? Y bueno, pues en este libro, aunque hay algunos capítulos que son desde un punto de vista de la historia jurídica, poco densos, digamos, ¿no? Porque siguen manteniendo esta visión institucional, sí todos hemos procurado bajarnos abajo, digamos, y ver la historia desde este punto de vista local, ¿no? Y este punto de vista local, irremediablemente, tiene que ver con los cabildos y los ayuntamientos, que son la institución que nos representa a todos, ¿no? La institución que representa al pueblo realmente es el cabildo. Y después el ayuntamiento constitucional, cuando después de dictarse las diferentes constituciones, ¿no? La primera, pues la de 1812, la PEPA, que se conoce así porque se firmó el día de San José, y en España se la conoce como la PEPA, se firmó en Cádiz, y fue una constitución que tuvo tintes muy característicos de la política española, pero además que, según algunos autores, había representado la revolución de los pueblos. Así lo dice François Xavier Guerra, que fue un gran investigador de la historia de México, y bueno, para él la Constitución de Cádiz, que por supuesto las colonias americanas en ese momento dependían de España, de la metrópoli, pues se vieron afectadas por esta Constitución. ¿En qué les afectó? Pues en la construcción del ciudadano, o sea, de la igualdad de todos los ciudadanos. Estoy hablando desde el punto de vista jurídico, ¿no? La Constitución dice que, bueno, tantos españoles como americanos se convertían en ese momento en ciudadanos. Y esto, pues, trajo repercusiones a nivel local, ¿no? Y esa repercusión tuvo que ver con la instauración de los ayuntamientos constitucionales, decía la Constitución, en pueblos que tuvieran más de 1000 almas, ¿no? Pero claro, en el caso de América, pues hay ciertas características que la hacen peculiar y muy diferente a España, y esa peculiaridad tiene que ver precisamente, pues, con la figura del indio. Me gustaría que abordáramos este periodo histórico, que es de 1765 a 1850. Si nos explica el contexto histórico, qué estaba ocurriendo en España, qué estaba ocurriendo en Europa en esos momentos y qué estaba ocurriendo aquí en México, en Chiapas. Bueno, voy a hacer un intento de, como estos resúmenes de 10 minutos, ¿no? Bueno, pues lo que está pasando en el siglo XVIII, un hecho fundamental, pues es el cambio dinástico. Carlos II había muerto sin descendencia en España, sin descendencia directa, no había podido tener hijos, dado, bueno, que se habían casado, ¿no?, entre familiares, y bueno, la endogamia había producido serios problemas de salud, nunca había podido tener hijos, entonces queda desierto, digamos, el trono, y bueno, pues se inicia en España lo que es la guerra de sucesión. Y bueno, a principios de 1700 se resuelve este conflicto, quedando en su lugar un representante de la Casa de los Borbones, que era una casa francesa, ¿no? Este Borbón, Felipe V, pues era familiar directo de Luis XIV, Luis XV, los grandes reyes de Francia, ¿no? Entonces es una familia, hay que verlo como es, una familia donde la cabeza son los reyes de Francia. Y un poco España queda supeditado en Europa a las decisiones e intereses de la familia de los Borbones. Y a partir de entonces, bueno, pues empiezan una serie de reformas que se van a ir dando, primero en España, donde se instaura este sistema de intendencias, que finalmente lo que trata la corona de los Borbones es tener un mayor control sobre los reinos. Los Habsburgo tenían una política de respeto hacia las diferencias de los diferentes reinos. Por eso se hablaba del reino de Guatemala, del reino de Navarra, pero los Borbones no están de acuerdo con esto. Ellos lo que quieren es homogeneizar todo su territorio. Y para ello empiezan ciertas políticas desde la castellanización, es decir, ya no se va a evangelizar en las lenguas originarias como se hacía anteriormente, sino que todos tienen que hablar castellano. No solo en América, en España también. Recordemos a los catalanes, que siempre están pidiendo su independencia, porque en este momento son
o sea, son muy atacados, muy afectados por las políticas de los Borbones, quieren acabar con sus privilegios, digamos, también con sus costumbres, etcétera. O sea, esto se da en todos lados, no es solo exclusivo de América, ¿no? Se da incluso en el territorio español. Y entre esas políticas, pues también están algunas políticas fiscales, que bueno, no vamos a entrar ahora en eso porque es un poco engorroso, pero bueno. Y para poder aplicarlo en América, lo que hace es mandar a un visitador, que es José de Galvez, y le pide que, bueno, que vea cómo está la situación en América. Entonces José de Galvez llega y dice, esto es un desastre, esto no hay quien lo controle. Los cabildos realmente son, pues hacen lo que quieren, el rey está perdiendo dinero, el rey no está cobrando todo lo que pudiera cobrar, porque resulta que las oligarquías locales, que son los miembros de los cabildos en ese momento. Los cabildos que eran representaciones políticas, administrativas. Sí, había alcaldes y regidores, un poco lo que es un ayuntamiento hoy en día, ¿no? Alcaldes y regidores. Entonces, bueno, estas personas de la élite, pues están haciendo lo que quieren, ¿no? Y esto no puede ser, aquí no vamos a poder aplicar directamente la ordenanza de intendentes, hay que adecuarla, ¿no? Y bueno, a eso se dedica José de Galvez, a hacer una visita y darse cuenta realmente de la situación tan compleja que hay en América. Y esta situación compleja se dio precisamente porque los Habsburgo realmente no tenían ese control total. Controlaban el territorio, pero digamos que eran muy flexibles en cuanto a su administración, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Para que se entienda. Y los Borbones quieren evitar eso. Entonces, bueno, pues lo que pasa con el paso del tiempo, digamos, ya un poco adelantándonos, es que en España va a haber una crisis tremenda, que va a ser 1808, cuando España es invadida por los franceses, ¿no? Bueno, es un periodo muy interesante, pero llega el momento en que el rey Fernando VII abdica, y su padre, que era el rey que estaba en funciones, Carlos IV, abdica en su hijo, pero Napoleón obliga a Fernando VII a que abdique en Bayona, ¿no? En un territorio francés. Y allí se queda el rey en Francia, no le deja salir ya Napoleón. Entonces España se queda sin rey, sin rey. No se queda sin rey porque Napoleón manda a su hermano José I como rey de España, que es el conocido como Pepe Botella, ¿no? Así lo nombró la población, el pueblo, Pepe Botella, porque decían que era muy aficionado a la bebida. No es tan así, era una persona bastante inteligente que creo que tenía buenas intenciones, pero no era el momento para él, ¿no? Entonces, en ese momento se reúne una comisión en España y es cuando se reúnen las Cortes, que son representantes de todos los territorios. Se llama por primera vez a los americanos en igual de condiciones que los españoles a estar representados en las Cortes. Chiapas pues nombra a Sebastián Esponda y Olaechea, del que Sergio Nicolás, mi compañero de la facultad, hizo un libro de esa familia muy interesante, Casa Cristo y Altar. Y bueno, este hombre no llega porque se muere, bueno, luego ya se nombran otros, pero sí hubo representantes de Chiapas también en estas cortes, donde pues piden ciertas cosas para Chiapas. Y en ese momento es cuando se ve aquí en nuestro territorio, cuando los chiapanecos vemos que tienen cierta visión un poco diferente al resto, ¿no? Recordemos que mientras se está dando esto, se está dando la insurgencia en la Nueva España. Justo les voy a decir, esto da paso ya a los movimientos de independencia, ¿no? Bueno, la insurgencia en realidad... En algunos lugares. Bueno, la insurgencia en realidad no es tanto un movimiento de independencia, porque en realidad la insurgencia en principio no tenía la intención de separación de España. ¿Qué es lo que tienen los insurgentes? Lo que hay es una intervención enorme por parte de la corona para homogeneizar y controlar. Entonces los funcionarios de la corona se están inmiscuyendo en asuntos que no son de su competencia. Y uno de estos asuntos que no son de su competencia son las finanzas municipales. Es decir, qué cobran los ayuntamientos y en qué gastan su dinero. Porque los ayuntamientos en ese momento, bueno, cabildos es el término más propio, en ese momento están cobrando su dinero y administrando, ¿no? Y de ese dinero, bueno, mandan un porcentaje, ¿no? Para ayuda. Pero son autónomos. Y entonces lo que están viendo es que estos nuevos
funcionarios, no es la palabra, pero oficiales que están mandando la corona para controlar, están inmiscuyéndose en cosas que no son de su interés, o sea, que no tienen por qué meterse. Entonces eso crea una tensión enorme con los cabildos y los ayuntamientos, ¿no? Y José de Galvez lo pasa con el Ayuntamiento de México, que le dicen, no, yo no te voy a entregar mis cuentas, ni mis libros, ni nada, porque no es tu competencia. Y yo no tengo por qué enseñarte. Entonces hay un choque tremendo. Bueno, una vez que se instaura la Constitución en 1812, dura 2 años en vigencia hasta el 14, cuando el rey Fernando VII logra volver a España, y bueno, el rey se niega a jurar la Constitución y se regresa a lo anterior. Se deroga la Constitución y se regresa a la situación anterior, ¿no? Bueno, ya para 1821 el rey tiene tantos problemas en España, ve que está perdiendo el control, que no puede, que en América también es un problema, ¿no? Porque no logra hacerse, digamos, con este territorio totalmente, decide jurar la Constitución, pero bueno, ya es tarde, digamos, en ese momento ya los pueblos, pues ahora sí ya se hacen las declaraciones de independencia, ¿no? Y bueno, empieza el proceso, los años de independencia, pero es un proceso de construcción, donde... Y usted aterriza justamente este movimiento de independencia en Comitán, que es la cuna de la independencia en Chiapas, ¿o es? En Centroamérica. Bueno, Comitán tiene, digamos, desde el punto de vista, a lo mejor, del anecdotario, es que es el primer pueblo que hace su declaración de independencia en Centroamérica, en la audiencia, porque acordémonos que Chiapas en ese momento, antes de la independencia, está unido a Guatemala. A Guatemala estoy hablando de la audiencia de Guatemala, que va desde Chiapas a Panamá, ¿no? Entonces, en ese momento hace su declaratoria de independencia y Comitán se declara independiente de España y de Guatemala. O sea, Comitán, independiente total. Comitán que históricamente tenía un papel fundamental en cuanto a ser un lugar fronterizo, cercano a Guatemala, también en términos comerciales, la presencia de los dominicos. Sí, claro, había tenido un despegue importante en el siglo XVIII. Ya desde el principio es una zona de muchísima hacienda, muchas haciendas. Al principio, bueno, haciendas de los dominicos, y poco a poco la población se va a ir yendo hacia Comitán. El despegue más fuerte de Comitán es precisamente después de la rebelión de los Sendales, porque, bueno, dada la situación que se vivió en Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas, el temor, ¿no?, de que los indios se pudieran rebelar y pudieran atacar la ciudad, hizo que muchas personas también salieran de esa ciudad. Pero ahí se van a confluir otros factores, porque también es un momento de crecimiento demográfico importante. Entonces la presión sobre la propiedad de la tierra es muy fuerte, no hay tierra, hay que buscar más tierra, ¿no? Entonces Comitán, bueno, a lo largo del tiempo va a ir alcanzando un poder importante. Un lugar básicamente poblado por una mayoría ladina. Bueno, ahí después del Comitán, que también como cambia la balanza de poder, el equilibrio de poder. Sí, de hecho un proceso muy interesante es el proceso de la ladinización, que hoy en día lo vemos como una palabra que denosta a las personas, sí, ¿no? Una palabra no muy bonita, digamos. Pero en aquel momento la palabra ladino, igual que la palabra indio, lo debe decir, porque algunos, cuando los colonialistas hablamos de indios, se quedan así como, ¿cómo? ¿No? Y es que el indio tenía una personalidad jurídica en la época colonial. O sea, el indio tenía privilegios que no tenía el resto de la población, y por eso se hace la recopilación de las leyes de India. ¿Qué privilegios tenía? Pues, por ejemplo, tenía horario. Hoy nos puede parecer, claro, digan, no, esto lo dice la española, no, sí, pero es muy interesante verla, justamente lo que pensaba, que ver la historia escrita con otros ojos, para mí como mexicana, como chapaneca, como comiteca, me pareció muy, muy interesante leer la historia con otra mirada, que no es lo que vemos en los libros de texto, no es lo que nos hablan en las escuelas, en las aulas, y que es importante esta revisión. Decíamos hace un momento, ¿dónde está esta información? Hay mucho vacío de información, hay muchas cosas que no se saben. De hecho, un poco lo que quería comentar, bueno, no sé si justificado, pero
ha leído usted también el texto de Sergio Nicolás, que es tuxleco de corazón y de todo, y bueno, pues él también pone entredicho muchas cosas pues, que damos por hecho. Hoy en día dicen, es que es una posición teleológica. ¿Qué quiere decir esto? Que das por supuestas las cosas. Y la historia, pues la nueva historia, digamos, lo que está intentando precisamente es no dar por supuesto nada cuando tú vas a investigar, ¿no? Sino que, bueno, tienes que tener una mente abierta y evidentemente yo no estoy diciendo que los indios no sufrieron, por supuesto que no estoy diciendo que no hubo problemas muy graves, por supuesto que no, sino que desde el punto de vista jurídico había una ley que, bueno, trataba, porque tenemos que darnos cuenta que la corona española era una corona sumamente católica y que una de las cosas es que el Papa le dio la prerrogativa a la colonia, a la monarquía, para tener control sobre América porque iban a evangelizar. Y una de las preocupaciones era cómo iban a evangelizar. Entonces, claro, una cosa es lo que se veía desde allí y otra cosa es lo que pasaba luego, ¿no? Como vemos hoy en día, una cosa a veces es la ley y otra cosa es como uno actúa, ¿no? En la vida diaria. Entonces, pues lo que se trata es de dar esta visión un poco diferente. Y que hay mucha información. En el Archivo General de Centroamérica hay muchísima información sobre Chiapas, en el Archivo General de Indias, en el Archivo de Simancas, hay mucha. Esta descripción que hace usted, porque estaba leyendo y decía, bueno, esta lucha por el poder, y cuando llega alguien y ocupa un espacio físico y luego le quieren sacar porque ven amenazados su control territorial, y luego la manera como la Constitución de Cádiz da espacio a las elecciones y esta lucha o la compra de votos que tenemos hoy en día y que podemos explicar lo que ocurre en nuestro país culturalmente en muchos sentidos, que pienso que tiene también orígenes ahí. Sí, algo interesante es que, claro, la Constitución de Cádiz nos hacía a todos ciudadanos, pero esto también tuvo su lado negativo. ¿Por qué? Porque el indígena, que hasta ese momento tenía una ley que, digamos, trataba de ampararle, esa ley se deroga completamente. Entonces, el indio queda expuesto a lo mismo que los demás, pero además queda expuesto a una vida menos, yo creo que hubo abusos precisamente porque en algunos casos ya la ley no los amparaba. O sea, el ser ciudadano con igual de derechos y de obligaciones tiene su parte positiva, pero también tiene su parte negativa, ¿no? No hay una protección. Ya no hay una protección tan grande, al menos desde el punto de vista legal, ¿no? Este es un tema muy complejo. Incluso hay otro investigador que dice, bueno, la Constitución en realidad no fue una puerta a la libertad totalmente, sino que fue una forma de controlar al pueblo. ¿Por qué? Porque no todos podían votar. No todos, o sea, cuando se hace la Constitución de Cádiz, la Constitución dice, solo pueden votar los mayores, creo que eran de 25 años, que tengan trabajo honrado, y eso quería decir que no podía ser asalariado. Quiere decir que toda la persona que cobraba un salario, que ayudaba en las casas, que era jornalero, ellos no podían votar. Entonces, ¿cuántos votaban? Pues en realidad no eran tantos como parece, ¿verdad? Porque pues quitemos a todas estas personas asalariadas y bueno, pues no quedan tantos. Hay una tabla que presenta usted cómo las familias con los mismos apellidos van heredando el poder, y también eso lo vemos hoy en día, ¿no? Cómo las mismas familias son las que se van colocando y van por periodos y regresan. Algunas de estas familias son las mismas, o sea, si nos damos cuenta, esto lo digo algunas veces lo digo, no siempre, pero si nos damos cuenta, los apellidos en realidad de las familias siguen siendo. Sí. Y bueno, pues sí, ya son familias mezcladas, o sea, como yo digo, bueno, la pureza no existe ni desde la época de la colonia, también es que eso hay que darse cuenta, ¿no? Algo cuando yo vine a dar clases que los alumnos decían, no, claro, ¿cómo eres? No, pues es que en España tampoco no somos puros, o sea, ¿puros de dónde? Si han pasado los visigodos, los árabes, los romanos, o sea, ¿de dónde? ¿Qué es la pureza, no? Bueno,
Pero bueno, estas familias, aunque se hayan ya mezclado quizá con otras familias, pero en realidad son las mismas. Que la pureza de sangre también un factor importantísimo. Pero además son las mismas que llegaron en el siglo XVIII, casi todas. Porque, bueno, pues no quisiera yo a lo mejor nombrar aquí, pero ¿por qué no? O sea, los Farreras son una familia que llegó en el siglo XVIII, los Pastrana llegaron en el siglo XVIII, los Esponda llegaron en el siglo XVIII. Los Velasco, no, esos ya son más antiguos, ellos ya llegaron en la época colonial temprana, pero son las mismas familias. Algunas de la colonia temprana lograron sobrevivir en el poder, otras desaparecieron, digamos, de los puestos políticos y de control, pero la mayoría son los mismos. Y pues el dato interesantísimo también lo de Comitán, la presencia de población negra, porque normalmente se conoce de la presencia en Tonalá, en el Soconusco, pero ¿qué pasaría con la población negra en Comitán, en esa parte? Pues bueno, ese tema yo particularmente no lo he trabajado haciendo pues este tipo de pesquisas. Sí hay algunos expedientes encontrado, sobre todo expedientes de la Inquisición, ¿no? Pero en México, tempranos, muy tempranos, donde se habla precisamente de que ya en el siglo X, principios del siglo XVI, principios del siglo XVII ya existía población mulata y negra en Comitán. Es decir, en realidad, pues es un poco difícil investigar esta parte porque no hay mucha documentación, que yo sepa. Claro, habría que buscar detenidamente quizá en el Archivo General de Indias. Porque esta información temprana a veces, bueno, la administración no era tan buena, digamos, en los primeros años como ya después en el siglo XVIII, que tenemos muchísima información porque todo se registraba, ¿no? Pero sí hay una población importante, pues yo diría que en todo el territorio que hoy conocemos como Chiapas, ¿no? Hay un investigador chiapaneco, que él sí trabaja las poblaciones de negros, mulatos, pero sobre todo para el siglo XIX ya, ¿no? Porque es cuando tenemos la información, ¿no? más concreta, pero quizá a alguien se debería dar a la tarea, ¿no? Y precisamente ellos son los ladinos, que no lo expliquen, los ladinos son los que no son ni indios ni españoles, quiere decir que cualquier mezcla entre mulato y negro, los ladinos son los de las castas que se llaman, ¿no? Pues un libro muy, muy recomendable, El Nudo Gordiano. ¿Dónde lo podemos localizar? Pues hoy por hoy está un poco complejo el asunto porque se publicó en España, se ha publicado en España, bueno, no por nada, sino porque fue un ofrecimiento, hay otros libros que he publicado aquí, y bueno, se puede comprar en una página, en la página de la editorial Silex, tiene la versión en papel y la versión digital. La versión en papel sí es un poco carita, pero aunque te lo envían y todo, para los que son bibliófilos, pero hay una versión digital que cuesta 6 euros, quiere decir que cuesta al cambio como 122 pesos, o sea, creo que es un precio bastante razonable, ¿no? Y bueno, pues en la página Silex lo pueden encontrar. Y bueno, pues ahora sí que esperemos que la UNICACH pues se anime a publicar algunos ejemplares, porque se puede, y estamos en la labor de ver si se pueden imprimir algunos ejemplares para pues, que también el público tenga mayor acceso, ¿no? Porque aquí donde se puede conseguir también es en Gandhi, pero tienes que pedirlo a la librería Gandhi que te lo manden, etc. Vale muchísimo la pena para conocer, pues hay que conocer nuestra historia, hay que conocer lo que somos hoy en día, entender lo que ocurrió en nuestros antepasados. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, doctora Ana María Parrilla Albuerne. Al contrario. Un placer, muy corto tiempo para conversar de un libro tan extenso, tan interesante, pero estaremos en comunicación y esperamos tenerla en otras ocasiones. Soy Elba García, directora de Derechos Humanos y Género de la UNICACH. Esto fue Saberes. Saberes. Visibilizar, rescatar, reconocer las aportaciones de las mujeres unicachenses al conocimiento científico, tecnológico, humanístico, artístico y de innovación. Saberes es una producción de la Dirección de Derechos Humanos y Género de la UNICACH. Saberes.